te doy la bienvenida a Friki, un podcast sobre la vida libre, hacer lo que te gusta y ser feliz. El mundo de la actuación y el cine, los sueños y los proyectos creativos. Tomar tus propias decisiones, buscar vivir la vida que querés vivir y ser quien sos en libertad. Soy More Escolá, su host, una freak del arte y todo eso. En el episodio anterior hablé sobre mi mudanza a España y los motivos que me hicieron dejar Buenos Aires para empezar una nueva vida aquí en Madrid. Así que en este voy a hablar del torbellino de crecimiento que significó este cambio en mi vida y las claves que hicieron que estos 2 años sean tan transformadores. Por eso los mejores años de mi vida, porque me han transformado de una manera enorme y estoy muy feliz de poder compartirlo con vos ahora. Y el 2020 y el 2021 fue un periodo en el que pasaron muchísimas cosas, más de las que pasan en 2 años normales. Creo que no solo para mí, sino para todo el mundo. Fue una gran locura histórica. Y en mi caso, fueron mis primeros 2 años viviendo en Madrid, con todo lo que implica comenzar una nueva vida en otro país, lejos de mi familia, mis amigas, mis amigos, fuera de mi país natal y en un contexto que podría parecer en contra de cualquier cosa, refiriéndome particularmente a la bendita pandemia que vino a arrasar con los planes de toda la humanidad. Quizás obedece a planes de personas que ni idea, pero bueno, hablo de humanos normales, como vos, como yo. Así que al poco tiempo de estar instalada en Madrid, llevaba 2 meses o algo así, me encontré un libro de una manera súper random que llegó a mi vida en el momento ideal. Fue muy loco haberlo encontrado, ni siquiera es que lo busqué o lo compré. Este libro se llama Descubre el secreto, de Passion Test en inglés, y se trata sobre descubrir tus pasiones. Obvio que me lo leí en un par de días y me encantó, y más allá de cualquier comparativo con otros libros, para mí fue perfecto haberlo leído en ese momento y en ese lugar. Tenía que venir a mí. El punto es que las ideas de este libro me refrescaron y me conectaron con mis sueños de una manera muy vívida. Ya había empezado a moverse algo grande desde que decidí moverme yo del lugar en el que estaba, Buenos Aires, y fue increíble cómo a partir de esta gran decisión fueron surgiendo cosas más transformadoras en mi vida. Y entonces yo estaba muy emocionada, justo me mudé a una casa que me encantaba, tenía el trámite de la residencia española encaminado y empecé como a proyectar en mi diario mi plan a seguir y varios pasos para concretar en las siguientes semanas, como una especie de agenda de planificación. Sentía mucha ilusión por todo lo nuevo y hermoso que se estaba viniendo y estaba muy inspirada por este libro, hasta que nos enteramos que no nos podíamos mover de nuestras casas de un día para otro y todo lo que vino después de saber que íbamos a tener que encerrarnos por un tiempo indeterminado fue rarísimo, pero no por eso para mí dejó de ser hermoso, sino todo lo contrario. Y todo lo que había leído en este libro, Descubre el secreto, me ayudó a ver esta situación que se nos presentaba a todos como humanidad, como el siguiente y perfecto paso para todo lo que estaba proyectando. Y de por sí, viajar, irse a vivir a otro lugar, desplazarse físicamente, implica mucha disposición de nuestra parte. Y yo me permití seguir viviéndolo de esa manera, vivir ese momento como la adaptación a una nueva cultura, como la adaptación a una nueva realidad de encierro, con disposición y apertura, lo cual me hizo trabajar la resiliencia muchísimo y me sirvió para crecer enormemente. Y este periodo tan extraño que supuso tantos comportamientos y reglas tan diferentes a las que nunca jamás habíamos vivido antes, me forzó a salir de mi zona de confort y a adentrarme en una dimensión desconocida que me conectó con cosas que venía dejando pendientes desde hacía mucho tiempo. Evidentemente, resiliencia es uno de los grandes conceptos que ya conocía, pero que estos últimos 2 años he aprendido a desarrollar mucho más, eligiendo ver las situaciones que se me presentan como las perfectas para crecer, avanzar y dar ese siguiente paso que necesito dar. Ser resiliente creo que es una gran virtud que podemos adquirir para abrir paso a las posibilidades. Y a mí me sirvió para conocerme a mí misma en diferentes situaciones e ir varios pasos más allá de mi zona de confort. Y el ir más allá de la zona de confort significa tanto hacer cosas nuevas, cosas que no hayamos hecho antes, cosas que nos incomodan, irse lejos, viajar a lugares desconocidos, conocer personas nuevas. Pero también no necesitas ir muy lejos para salir de tu zona de confort. A veces puede ser levantarte de la cama para salir a dar una vuelta por el parque cuando estás triste, por ejemplo.
o, en este caso, tener que quedarte en tu casa semanas enteras sin ni siquiera saber qué es lo que va a pasar. ¿Quién alguna vez había vivido algo así? Nadie. Fue duro, estábamos en cuarentena, nadie sabía nada, estaba empezando a adaptarme a una vida nueva en otro país y de pronto, chau planes, chau trabajos, chau todo. Hola yo, hola nosotros mismos y nuestros mambos. Entonces todo esto empezó como a removerme internamente un montón. Estas pasiones, estos sueños que se habían despertado con el libro, que en realidad no es que antes no estuviesen ahí, sino que hicieron que yo las pudiese ver más de cerca, cobraron mucha más fuerza con la pandemia, con todo lo que estaba pasando. Me hicieron verme reflejada en todo eso y darme cuenta de que tenía que sí o sí tomar acción. Encontré en el confinamiento la oportunidad perfecta para prepararme. Había mucho en lo que trabajar y lo mejor es que tenía literalmente todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y sinceramente no tengo muy claro cómo hice para sobrevivir todos esos meses. En realidad sí lo sé. Una de las claves fue ser precavida. Por ejemplo, ahorré lo más que pude, no gasté en nimiedades y prioricé vivir tranquila por más tiempo y con menos lujos. Eso creo que es un punto importante en la vida de freelancer que venía entrenando por años, porque claro, este es un pequeño detalle. Yo no tenía un trabajo online para trabajar en relación de dependencia, sino que todo dependía de mí, de lo que yo hiciera. Entonces me sirvió también para iniciar proyectos nuevos y moverlos de manera virtual. Y la verdad es que me la pasé muy bien. Fue un periodo en el que aparecieron muchas magias, muchos procesos internos que necesitaba vivir y los disfruté un montón. Y ante este panorama empecé a hacer cosas que no había hecho antes, cosas que venía posponiendo para cuando tuviera tiempo. Entre esas cosas, primero que nada, encontré tiempo para divertirme. Jugué creando personajes, subía videos a Instagram, mucha gente me agradecía porque se reían, lo cual me hacía sentir que al menos tenía algo de sentido y no todo era tan negro y tan negativo, que era el panorama que planteaban las noticias, que bueno, no miro noticias, solamente me enteraba por mi compañera de departamento y si no, como estaba completamente out de todo y prefería no enterarme. Y entonces con el divertirme también encontré un algo diferente en mis días que antes no hacía porque no tenía tiempo o porque no le daba importancia. Y haciéndolo me di cuenta de que en realidad disfruto mucho de hacer esto. También empecé a compartir muchas de mis recetas, cosas que a lo mejor se las mandaba a mi familia en otro momento o a mis amigas. Empecé a publicarlas y a compartirlas con el mundo para que más personas cocinaran rico y saludable en sus casas, que en realidad para mí era algo tan normal y tan cotidiano. Empecé a estudiar más el tarot, profundizar mis conocimientos. A mí las cartas y todo lo que es lo esotérico me fascina desde que soy muy chica y creí que era como la oportunidad perfecta para, voy a profundizar más en esto. Empecé a regalarles tiradas a mis amigas, a mi familia. Y fue muy lindo también eso porque fue una manera de conectar espiritualmente con gente que yo tenía muy lejos y que ya empezaba a extrañar de alguna manera u otra. Otra cosa que hice que me cambió la vida fue empezar a entrenar. No solo me benefició a nivel físico, sino a nivel mental. Me hice súper consciente de cuánto necesito descargar energía todos los días con un entrenamiento diario, por más pequeño que sea. Había llegado a estar bastante fuerte en otra época por ir al gimnasio y sabía lo bien que me hacía sentir, pero la vida, las excusas hicieron que tuviera que llegar una cuarentena para retomar después de 3 años hacía que no entrenaba. Solo salía a correr cada tanto, pero no lo tenía como una actividad regular en mi día a día y fue un must. Otra cosa que empecé a hacer fue consumir un montón de podcasts. Conocí tantas personas maravillosas que comparten en los podcasts muchísimo contenido de valor. Creo que por eso también estoy acá, porque me fascina el mundo del podcasting y descubrí un montón de cosas desde la cuarentena, porque antes no escuchaba podcast directamente, creo que no sabía ni que existían. Otra cosa que hice fue comprarme un Kindle, un libro electrónico, que me llevó a leer real, sin parar, decenas de libros y antes no leía porque como me estaba moviendo de un lado a otro, los libros no me lo llevaba. Haberme comprado el Kindle me cambió la vida porque en un aparatito pequeño, del tamaño de un celular un poquito más grande, pero más liviano, no ocupa nada de lugar, y ahí puedes tener la cantidad de libros que quieras.
y es mágico. Es mágico, me encanta el Kindle, me encanta leer en formato electrónico, me gustan los libros físicos también, pero está buenísimo cuando te moves de un lado a otro y no querés estar cargando libros, aparte que vas a llevarte toda la biblioteca, es imposible. Así que esto fue genial también. Otra cosa que hice, gran cosa, fue empezar a levantarme temprano. Acostarme temprano, ni yo lo podía creer porque siempre fui todo lo contrario. Y es muy loco hasta qué punto llegamos a vivir nuestra vida con etiquetas que nos autoponemos, que en mi caso eran: yo soy re nocturna, me acuesto súper tarde, no me gusta levantarme temprano, no sé, cosas por el estilo. Cuando en realidad sí, tenemos una esencia y una autenticidad propia, pero este tipo de conceptos, hábitos, costumbres, las moldeamos nosotros, no nacemos así. Y si nacemos así las podemos modificar según qué necesitemos hacer para ser como queremos ser. Entonces en mi caso, tomar la decisión de levantarme temprano fue como wow, o sea, el uso de las horas de mi día cambiaron muchísimo a partir de esta gran decisión. Y creo que la gran clave de todo lo que descubrí, tanto en el 2020 con el encierro y en el 2021 con el renacimiento del encierro, fue esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué tengo que hacer para conseguir eso? Esto fue un antes y un después. Entonces tomé una postura mucho más activa ante mi propia vida, porque entendí que realmente quería aportar algo al mundo y me di cuenta de que tenía la capacidad de visualizarlo, de visualizarme cómo quiero ser y cómo necesito ser para que eso suceda. Me di cuenta de que el mundo no iba a mejorar si yo tenía una actitud de queja, de lucha, de victimismo, que nada iría a cambiar desde ese lugar. En cambio, si yo me ocupaba de mí, redireccionando esa energía hacia mi propia mejora, iba a mejorar todo a mi alrededor. Descubrí que haciéndome mejor a mí misma, también hacía mejor al mundo y a todo lo que me rodeaba. Y este punto fue muy wow. Y para eso necesité pasar por esa etapa de rebeldía, de quejarme por todo, de criticar las cosas que me parecía que estaban mal, para poder entender cómo contribuir a su mejora y distinguir esta diferencia entre la queja versus el optimizar el valor que puedo aportar al mundo. Y por supuesto, fue muy retador ubicarme en esa posición, porque implica mucho, implica hacerse cargo. Y como todo desafío, me encontré con momentos de mucha frustración, de mucho dolor y de mucha incertidumbre, de no saber por dónde empezar. Y es por todo esto que estos últimos 2 años han sido los mejores de mi vida, porque trabajé en recuperar mi poder sobre mí misma. Y al ser independiente, en estos 2 años también viví momentos de mucha inestabilidad económica. Cuando parecía que algo bueno iba a pasar, de pronto se pinchaba el globo, me preseleccionaban de un casting y después no quedaba. Parecía que todo iba de mal en peor. Intenté tener un trabajo normal y no duré ni 2 semanas. Normal, bueno, o sea, en relación de dependencia. Todo era muy frustrante. También terminé una relación de pareja de 11 años. 11 años. O sea, hacerme cargo de lo que quería implicó dejar atrás muchas situaciones con las que ya no me identificaba. Y queda un hueco. Y hay que poder sostener ese hueco. Habitar el vacío. Esa es otra cosa que aprendí estos últimos 2 años. Y no es que aprendí a pasármela genial con el vacío. Lo que aprendí es a verlo. Y lo importante que es quedarse y habitarlo. Y acá es donde se pone complicada la cosa, porque requiere un trabajo y una responsabilidad sobre nosotros mismos, sin echar culpas a nadie. No estoy hablando de quedarnos a vivir ahí en el vacío, en el dolor, en el sufrimiento, pero si miramos para otro lado y hacemos como que no pasa nada, lo arrastramos. Y así es que nos podemos pasar la vida entera arrastrando vacíos y heridas sin resolver y repitiendo patrones una y otra vez, porque los hicimos conscientes. Y así también corremos el riesgo de pasarnos la vida entera arrastrando vacíos y heridas sin resolver, repitiendo patrones una y otra vez. A la vez mi intuición me decía, tranqui, todo va a estar bien. Te aseguro que todo va a estar bien, todo lo que está pasando es perfecto. Es decir, a partir de estas sensaciones contradictorias dentro mío, ¿no? Como de estar pasándola tan mal por un lado y por otro lado había una certeza interior que me decía, confía. También aprendí a ubicarme en el punto de vista que más me conviene para poder ver las cosas así, porque me muestran lo que necesito aprender, justamente, y no estar viendo siempre la parte negativa, sino, bueno, a ver, las cosas son así, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que aprender de esto? La cuestión es que hoy puedo ver que necesité de esos momentos y de esas situaciones difíciles para entender ciertas cosas y recuperar ese poder que mencionaba antes. Tuve que sentir que la soga me llegaba al cuello y que me estaba ahogando, literalmente, para conectarme con la abundancia,
para conectar con mi merecimiento, para dejar de vibrar en la carencia y en la falta. Me esguincé 2 veces para darme cuenta de que necesitaba parar, bajar un cambio, relajarme, entender que el descanso es igual de valioso y necesario que la productividad. Me enfermé como nunca antes me había enfermado, no era de COVID, ya había tenido COVID, pero esta vez fue una gripe tremenda, mucho peor, que me dejó en cama un montón de días, lo que me sirvió para poder darme cuenta de que necesitaba llorar con la almohada, las cosas que necesitaba llorar y que venía arrastrando desde hacía varios meses, para poder decirle a mi mamá que a pesar de tener 30 años, necesito su atención. Necesité sentirme así de mal para poder valorar mi salud excelente que nunca me había fallado antes y simplemente necesitaba que le preste más atención. Fue clave asumir mi responsabilidad ante las cosas que me pasan y estos 2 años puse mucho en práctica eso y me hizo muy bien. Me aclaró la visión, me hizo más elocuente conmigo misma, más íntegra, hacerme responsable de mi propia vida, de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que soy, de lo que creo que soy, de lo que quiero, de lo que no quiero. Me empoderó y me dio mucho valor, al igual que honrar mis procesos con sus idas y vueltas, con sus subidas y con sus bajadas. Y me gustaría compartir que no fue sola que llegué hasta aquí. Estos últimos 2 años leí más libros que en toda mi vida, hice distintas terapias, escribí un montón y me dejé atravesar por todas las personas y situaciones que se me cruzaron por el camino. Fue muy intenso, pero así como creo que esa intensidad justamente fue lo que hizo que sea tan transformador y gracias a todo lo que pasó hoy puedo hacer lo que estoy haciendo. Y me gustaría resumir un poco todas las reflexiones con un escrito que hice en mi diario el 31 de diciembre del 2021, ya hace casi 3 meses, que dice así: este 2021 ha tenido de todo y tan profundo que sonrío al recordar tanto las conexiones mágicas como los electrocutazos que me dio, porque sí que me dio patadas, de esas que te producen calambres que pareciera que no se van a ir nunca. El 2021 fue hermosamente difícil, eléctrico, vivo, empinado, ardiente, helado, reconfortante, nebuloso, afiebrado y sutil. El 2021 me permitió transitar unos cuantos estados que no me han dejado indiferente. Lo impactante es que toda esa electricidad y esos choques me los busqué. Sí, este año fue un año a conciencia y ninguno de los sucesos acontecidos fueron casualidad. El 2021 fue para mí un año de decisiones íntegras y en conexión con mi verdad. En el 2021 sobrevolé cielos rosados y algodonosos y mi corazón estuvo como quería un montón de veces. Las veces en las que no he estado como quería, tomé nota de muchas cosas. En realidad, bajo arcoíris también tomo notas. Es un adorable yin-yang esta vida. Habitar, aceptar y hacerse cargo es fluir. Nunca negar o ignorar los mensajes que llegan, porque señales hay, y todo el tiempo. El 2022 ya está acá, pero no. Intento encontrarle la lógica al traspaso del portal que nos lleva de un año a otro. Quizá la tenga y yo nunca la sepa. Al margen, disfruto de apreciar este espacio de balance que me permito darme cuando cambia la última cifra del año corriente de nuestro calendario occidental. A decir verdad, este año aprendí algo muy clave. Vi al miedo y entendí que siempre va a estar ahí. He podido ver que hacerme amiga, comprender sus secretos y atender a su enorme sabiduría me lleva de camino a los cielos rosas. Y a diferencia del resto de las páginas de mi diario en las que prima el respeto al renglón y la dirección, en esta hubo tachaduras y desfasajes. Aprovecho estas memorias con un abrazo a mi corazón tan fuerte para que pase por el tuyo y vuelva a mí para así multiplicarse. Aquellos con los que me he cruzado este año han sido espejos perfectos que me han reflejado lo que en ese preciso momento era para mí imperioso experimentar. Me reconozco y les reconozco el haberme dado tanto, tanto. Yo le agrego mi incalculable apreciación en la cual viene adosado mi ímpetu y constante curiosidad por crecer, aprender, transformarme y vivir en mi autenticidad. Wow, qué flashera que soy, por favor. Me encanta cuando dejo ver esta parte de mí y quizás en todos los episodios te invite a hacer algo. En este caso me gustaría animarte a hacerte responsable de tu vida, de lo que tenés, de lo que no tenés, de lo que sos, de lo que crees que sos, de lo que querés y de lo que no querés,
Para mí fue un antes y un después. También te animo a que le muestres al mundo lo que sea que seas y que des lo que sea que viniste a dar, porque el mundo lo necesita con urgencia. No renuncies a tu magia. Yo me comprometo a no hacerlo tampoco. Te lo digo con un montón de emoción y con un montón de sinceridad, con la mano en el corazón. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por el feedback, por compartir el contenido y por los mensajitos de amor que me mandaron por el primer episodio. No te olvides de darle seguir al podcast para enterarte cuando suba el siguiente episodio y me podés encontrar en Instagram como @moraescola. Te abrazo muy fuerte. Gracias, gracias, gracias.